Muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a esta segunda parte de este seminario antimafia. Vamos a escuchar la disertación sobre operaciones sospechosas a cargo del doctor Cesare Sirignano, procurador suplente nacional antimafia y antiterrorismo. Moderará este panel y tendrá a su cargo el espacio para que ustedes puedan formular sus inquietudes la señora Clara Subiradic. Ella es asesora parlamentaria y coordinadora en Democracia Global. Bienvenidos nuevamente y los escuchamos. Buenas tardes. El doctor Sirignano se desempeñó como fiscal adjunto desde diciembre de 1995 hasta principios de 1999 en la Fiscalía de Distrito de Santa María, Capua, Vetere. Desde 1999 hasta julio de 2015 cumplió funciones en la Fiscalía de Nápoles, en donde participó en numerosas investigaciones en el campo del crimen organizado. En 2015 fue nombrado Fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorismo. Y desde julio de 2018 fue nombrado director del Polo Crimen Transnacional, en el que elaboró un proyecto sobre la trata de personas. Hola, bentornati. Bueno, bienvenidos a todos de nuevo. Entonces, el tema sobre operaciones sospechosas tiene que estar precedido como condición necesaria por la manera en que está organizada la oficina de la Fiscalía Nacional, sobre todo para conservar la información que proviene de diferentes fuentes, tanto judiciales como no judiciales. En nuestra oficina, con una ley estatal, obviamente, se creó un banco de datos a la que ya hizo referencia el fiscal nacional cuando hizo su intervención inicial en la apertura sobre la organización de la DNA y sobre el rol y las funciones de la DNA. Un banco de datos que sin duda representa el núcleo central del trabajo de los magistrados de la DNA y que constituye seguramente uno de los valores agregados para la lucha contra el crimen organizado. En el banco de datos de la Fiscalía Nacional se cargan todos los datos, efectivamente, toda la información que es de interés para la lucha contra el crimen organizado. El crimen organizado y terrorismo, que ya desde hace 2 años también está incorporado, desde que la Fiscalía Nacional tuvo también las competencias para la coordinación y en el impulso de las causas en materia de terrorismo. En muchos países, y lo hemos ya verificado, en las misiones que hemos hecho, una de las más importantes que fuimos a Canadá, hace un par de años, pudimos confirmar que no existe la posibilidad de mantener los datos, de conservarlos. Incluso los datos judiciales e incluso los que derivan de alguna sentencia definitiva. No hay un lugar donde estas sentencias se conserven. Pueden ser utilizados para obtener información o datos que en el momento no eran útiles, pero que pueden serlo en el futuro. En definitiva, muchos países no guardan memoria de las investigaciones y de los elementos que se van incorporando a lo largo de las investigaciones y a lo largo de los juicios. Esto representa, obviamente, un aspecto negativo en la lucha contra el crimen. Y les digo esto porque cuando hicimos las reuniones con los canadienses, nosotros nos dimos cuenta que hablar de 'ndrangheta, o sea, la mafia del sur en algunos procedimientos de extradición, con gente que no tiene una memoria histórica y un banco de datos, era como hablar de una organización desconocida o de la cual habían obtenido algún que otro elemento a través de los pedidos de extradición o de los exhortos que habían recibido de Italia. Pero lo más grave que hemos verificado en esos encuentros es que incluso después de haberlo conocido, de haber sabido que era una organización criminal, la 'ndrangheta, para poder responder a los exhortos o a los pedidos de extradición que mandaba Italia,
nosotros, que éramos el país que lo pedía, siempre teníamos que demostrar qué era la 'ndrangheta. O sea, cada vez que se abría un proceso de extradición, teníamos que acompañarlo por un prerequisito que enmarcaba a la organización tal como estaba construida en el territorio nacional. Entonces yo le pregunté, ¿pero por qué no logran tener una memoria de lo que llega de Italia, de manera de utilizar cada vez que nosotros pedimos un exhorto o una extradición, ¿por qué no se refieren a esa memoria? Porque estamos hablando de sentencias que si una vez se utilizaron, también se pueden utilizar en otras oportunidades. Nos dijeron que no tenían esta posibilidad desde el punto de vista legislativo. O sea, no pueden recurrir a datos de procedimientos anteriores, de procesos anteriores, para poder considerar que ya se ha aprobado la existencia de una organización. El banco de datos, en cambio, de la Fiscalía Nacional y el sistema de obtención y conservación de los datos que se creó en nuestro país representa la parte realmente importante de la lucha contra la mafia. En primer lugar, porque las personas pueden cambiar y la memoria que pueden tener los individuos se lo llevan con ellos y se pueden perder. Incluso los resultados o algún elemento que pudo haber surgido en un proceso pero que no fue utilizado en ese momento por distintos motivos, porque no eran útiles o en algunos procedimientos. Cuando se pudo obtener más información, ese dato previo empezó a tener más importancia y nos da información sobre la dinámica o hechos criminales que en el momento en que se obtuvo el dato no eran conocidos. Sin embargo, cuando aparece un colaborador, por ejemplo, o una escucha telefónica, ese dato previo empieza a tener algún sentido y le da otra coloración a ese hecho previo. Entonces, el banco de datos de la Fiscalía Nacional representa una herramienta de trabajo para los magistrados de la DNA. Pero, en definitiva, es la herramienta de trabajo de todos los fiscales de los distritos que trabajan contra la mafia. Cada vez que se pone en marcha una investigación, saber qué hay, qué tiene el banco de datos sobre ese hecho, sobre esa organización o sobre esa persona es importante, porque si un elemento que apareció hace 10 años respecto de un individuo sobre el que nunca se pudo demostrar que formaba parte de la organización, pero 10 años después se puede comparar ese dato con un dato que aparece hoy, entonces podemos presuponer que existe un delito que, sin necesidad, si no hubiéramos tenido ese elemento previo que en su momento no tenía el mismo valor que ahora, no podría imputársele como miembro de las asociaciones mafiosas. Esto porque las operaciones sospechosas se nutren de la banca de datos, del banco de datos. Nosotros tenemos un sistema de la Fiscalía Nacional que contempla la obtención que están previsto en la norma, en la cuarta directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa. La obtención, entonces, contempla la obtención de operaciones sospechosas, mejor dicho, denuncia de operaciones sospechosas, que cuando llegan a nuestras oficinas, inmediatamente se las carga en el banco de datos, se las compara con los elementos que ya están en el banco de datos previamente, sobre todo para verificar si la persona que aparece indicada en la operación sospechosa a lo mejor se encuentra ya imputada en algún procedimiento de las fiscalías de distrito, o para ver si esa persona ha sido nombrada o si alguna vez escuchó una conversación de esta persona, pero que de alguna manera aparece como una de las personas identificadas por la policía judicial que está luchando contra el crimen organizado, no necesariamente en un proceso judicial. Este trabajo se hace ¿por qué? Porque la denuncia, después vamos a ver de qué se trata,
y cómo se las identifica y por qué son importantes las denuncias de operaciones sospechosas. La primera cosa que hay que hacer es evitar que cualquier actividad de profundización e investigación pueda perjudicar investigaciones que están en curso. El carácter confidencial de estas investigaciones obviamente es uno de los valores y una de las estrategias que hay que seguir, a menos que no sea necesario crear una circulación justamente para obtener un mejor resultado como estrategia. Tal vez esa circulación favorezca la estrategia, pero eso es una decisión que se toma en cada caso. Cuando la Fiscalía advierte que el sujeto al que se refiere la denuncia ya está inculpado en alguna causa, transmite la operación sospechosa a la Fiscalía de Distrito que se está ocupando de esa persona que ya está formando parte de una actividad de investigación como investigado. En todos los otros casos, el más importante seguramente es el que ve que un nombre aparece a lo largo de las investigaciones, aunque todavía no está inculpada, pero la Fiscalía Nacional retiene esa información, la procesa con la información que tiene en el banco de datos, la reenvía a las fuerzas de policía judicial y crea, en la medida de lo posible, un documento de impulso que da impulso hacia las fiscalías de distrito para desarrollar investigaciones que pueden realizarse justamente a través de las operaciones sospechosas, acompañada de otros elementos que hay que agregar a través del banco de datos de la Fiscalía Nacional y también de otros bancos de datos que nosotros utilizamos normalmente y que brindan una cantidad infinita de información que puede ser de utilidad para establecer relaciones que a primera vista pueden ser irrelevantes, pero que cuando se juntan con otros datos pueden darnos una fotografía de una situación distinta de la que aparece a primera vista. Las operaciones sospechosas fueron cada vez más importantes, las denuncias de operaciones sospechosas. Los llaman SOS en Italia. Cada vez son más importantes estas denuncias porque los instrumentos que se utilizan para realizar pagos o para transferencias de dinero partiendo de las organizaciones criminales cambiaron y se transformaron y avanzaron, hubo una evolución hasta configurar mecanismos de pago fraccionados, como por ejemplo money transfer, o se usan criptomonedas o monedas virtuales, que cada vez hacen que sea más anónimo el sujeto que transfiere esa suma de dinero y que dificulta todavía más hacer la trazabilidad del recorrido que sigue de alguna manera ese dinero. Falcone siempre decía que siguiendo el dinero se llega a la organización criminal y efectivamente hoy que las estrategias de lucha que se aplican en todos los países que seriamente tienen intención de ir contra las organizaciones criminales están fundadas en las investigaciones patrimoniales. No parten obviamente ellos parten de las declaraciones de operaciones sospechosas. De lo contrario, estarían cometiendo un error, porque las operaciones sospechosas representan la señal, la alerta respecto de comportamientos correspondientes a transacciones financieras que son irregulares. Porque con indicadores que después le voy a mostrar con las transparencias y con este sistema que se elaboró, nosotros podemos, o por el destinatario, o por las modalidades con las cuales se desarrollan estas transacciones financieras, o por otros motivos que después les voy a presentar, nosotros logramos clasificar esta operación como una operación irregular.
Y desde el momento en que la reconocemos como irregular, rápidamente hay que incorporarla a un circuito para ver por qué motivo es irregular. Puede ser simplemente porque hay una evasión fiscal, que también es un delito y que también representa una información importante, pero podría esconder también la existencia de relaciones con los terroristas. Podría esconder una actividad de financiación del terrorismo. Podría esconder el pago de coimas fraccionadas a lo largo del tiempo, que necesariamente las tienen que ocultar o esconder de alguna manera, tanto el destinatario como quien está transfiriendo el dinero. Bueno, en definitiva, si ustedes piensan que los chinos, a través de Money Transfer, en una investigación que se hizo en Florencia, lograron transferir 1.000 millones de euros, significa que tenemos que ser cuidadosos con esto y con estas formas de pago, estos mecanismos de transacciones financieras. La cuarta directiva se ocupó precisamente de esto. Se ocupó de esto cuando decidió que la Fiscalía Nacional tenía que ser la destinataria de las denuncias de operaciones sospechosas que provienen de los bancos de datos. ¿Por qué la Fiscalía Nacional? Y bueno, y a partir de ahí surgieron algunos protocolos con UIF y con la Agencia de Aduanas. ¿Por qué la Fiscalía Nacional? Porque posee la banca de datos, en primer lugar. Y también porque a menudo la operación sospechosa no es rápidamente enmarcable en un territorio, no se la puede asignar a un territorio, o sea, uno no puede establecer de inmediato si esa operación sospechosa podría ser interesante para Nápoles, Palermo o para la Fiscalía de Turín, porque se trata de una operación financiera. Solo una vez que esta información de la operación financiera está relacionada con un nombre o a una investigación o a un elemento que surgió durante una investigación, entonces ahí podemos comprender qué fiscalía tiene que hacer las investigaciones sobre esta situación. Sucedió, y esto es también una evolución del abordaje que se hace dentro de la magistratura italiana, que también puede ser importante para quien está realizando alguna investigación sobre la corrupción. Y así conocen que hay una operación sospechosa de pago de dinero que sale hacia Eslovenia o Qatar o hacia otros países, más allá de los límites nacionales, más allá de las fronteras nacionales. Porque el que está llevando a cabo una investigación sobre la corrupción necesita saber si hubo un pago que se considera sospechoso, porque tiene algunos indicadores de irregularidad que hace que se encienda una señal sobre esa operación. Ahora bien, esa parte del trabajo es más difícil para la Fiscalía Nacional porque hay una historia y una circunstancia de relaciones entre fiscalías de distrito, Fiscalía Nacional y Fiscalía Ordinaria, con una decisión del Consejo Superior de la Magistratura que da la posibilidad a la Fiscalía Nacional de acceder a los registros de las fiscalías ordinarias, que sin embargo no todos los fiscales ordinarios están de acuerdo, porque cada uno de nosotros en Italia también quiere conservar una cierta soberanía sobre las investigaciones, no tanto sobre las cuestiones habituales o estándar, pero sí sobre la corrupción de personajes importantes. Pero el acceso a esa información de parte de la Fiscalía Nacional podría hacer que la Fiscalía Nacional conozca una investigación sobre un político que no debería conocer la Fiscalía porque no es un crimen de organizaciones mafiosas. Pero a lo largo del tiempo y sobre todo una vez que se establecieron buenas relaciones con las oficinas, y esto es difícil de hacer también en Italia, se va a lograr, y en alguna medida lo hicimos, superar estas barreras ideológicas
o barreras, en definitiva, que tienen que ver, que incluso son incomprensibles que existan, porque este es otro problema que merecería una reflexión. Con el secreto de sumario o con una desconfianza a la apertura hacia el exterior de las autoridades judiciales que actúan en el proceso, no se justifica que tampoco circule la información. O sea, dentro de las oficinas judiciales, un colega no llega a conocer bien la investigación que están haciendo en la puerta de al lado, en la oficina de al lado, y esto puede no ser un daño para la lucha contra la mafia, pero seguramente no ofrece una visión del aparato judicial que al menos interiormente manifiesta la existencia de una confianza entre las personas que están haciendo el mismo trabajo. Es cierto que hubo casos en los cuales cuando se filtra alguna información, realmente se verificó que eran revelaciones de los magistrados o de secretarios de tribunales que trabajan con los magistrados. Pero esta es la enfermedad que no debería enfermar las raíces de esta planta, que tiene que ser la de una fuerte cooperación y circulación de la información, que seguramente fortalece toda la investigación, porque conocer otros aspectos de la investigación que no necesariamente están relacionados entre sí, pero que pueden permitir distintos matices de la misma fotografía. Si la persona que forma parte de una investigación seguramente enriquece la investigación, conocer la mayor cantidad de datos posible. Entonces es útil que trabajemos juntos. La banca de datos de la Fiscalía Nacional diariamente carga cientos de datos sobre distintos actos y diligencias. La documentación que se carga son medidas cautelares, declaraciones de colaboradores de justicia, sentencias de primero, segundo y tercer grado, sentencias definitivas, información de la Policía Judicial, incluso documentos importantes que pueden servir y explicar a lo mejor cómo funciona un clan. También muchas veces se obtiene esa documentación, manuscritos, a través de personas que pueden ser colaboradores, que permiten reconstruir escenarios extorsivos o pago de coimas o pago de tráfico relacionado con sustancias de drogas, y muchas veces están en el banco de datos y no siempre se los puede procesar, pero están ahí, son una base que permite fortalecer y enriquecer futuras investigaciones. Sin esta memoria es como si empezáramos siempre de cero y la persona no logra inserirla en un contexto. Saber que hace 5 años un individuo fue reconocido como miembro de un grupo de personas que operaba con tráfico de armas, aun cuando esa persona nunca llegó a probársele lo suficiente como para que se hiciera un juicio contra él. Después de 5 años, si hay un colaborador que declara, bueno, esta persona es traficante de armas, lo hacía en Ancona y en Nápoles, y vos tenés la información de que 5 años antes de una investigación en Ancona, a esta persona no se la pudo inculpar, ahí seguramente uno se le aclara el panorama. Y si en lugar de pasar 5 años, pasaron 2 años, todavía es más sencillo entender y aclarar qué había pasado en ese territorio. Entonces, los países que no cuentan, y me refiero a la Argentina, con un banco de datos centralizado donde se recoja toda la información y todos los datos judiciales y de la policía judicial sobre los fenómenos criminales, es mejor que lo vayan haciendo porque representa realmente un instrumento indispensable
para luchar seria y eficazmente contra las organizaciones criminales que no nacen hoy y mueren mañana. Son organizaciones criminales estructuradas que fácilmente pueden reemplazar a alguno o más de sus jefes y alguna de las personas que forman parte o de reemplazar a las personas que están formando parte. Pero la estructura permanece siempre la misma. Entonces, conocer cuál es la vida de esa estructura con un banco de datos que se alimenta con información actualizada es un hecho imprescindible. Las operaciones sospechosas, en realidad, como les dije, ante todo, se previó realizar un recorrido que tendrían que hacer todos los operadores financieros. Con el tiempo se comprendió que todos los que desarrollan normalmente las actividades de las finanzas y monitorear o controlar solamente estas actividades no es suficiente. Siempre, o sea, cada vez más se extiende también con la quinta directiva del 30 de mayo del 2018, o sea, todavía no recibida en Italia, pero sí lo será dentro de pocos meses, será aplicada. Se va extendiendo poco a poco la platea de los destinatarios que tienen la obligación de comunicar las anomalías que encuentran en las transacciones financieras. O bien se están también volviendo a comprender de otra manera las relaciones de intercambio entre monedas virtuales y monedas legales, reales, que no estaban comprendidas primero en la cuarta directiva, o sea, huían del control y del monitoreo. O sea que entre los destinatarios de estas obligaciones de indicación, de información, son operadores no financieros. La categoría incluye una serie de actividades que están subordinadas a la posesión de licencias o de inscripciones en determinados registros que se ocupan de la recuperación de los créditos en nombre de terceros o el transporte de dinero en efectivo, títulos, valores, agencias inmobiliarias, la administración de casas de juego autorizadas, oferta de juegos y apuestas telemáticas a través de Internet, el comercio, importación y exportación de oro, la fabricación y la exportación de objetos preciosos y el comercio de antigüedades o también de remates o galerías de arte. O sea, se establece a cargo de estas personas una obligación de realizar una información a la unidad de información financiera que el Banco de Italia, que cuando conocen o sospechan o tienen motivos razonables para sospechar que se están realizando o se han terminadas o en curso operaciones de lavado o de financiación del terrorismo, tienen que indicarlo. Los indicadores de anomalías que se tienen que usar como auxiliares para poder identificar estas operaciones sospechosas son los que facilitan a los operadores en la identificación de las operaciones sospechosas de lavado de dinero o financiación del terrorismo, reduciendo los márgenes de incertidumbre con evaluaciones subjetivas o con comportamientos discrecionales. Contribuyen en la obligación de indicarlo. Los indicadores de autonomía son de dos tipos. Pueden ser generales, aplicables a todos los destinatarios, o específicos que en cambio se refieren más propiamente a las actividades desarrolladas, o sea, son diferentes por actividades. Los indicadores de anomalías generales
conectados entonces con la identidad o con los comportamientos inusuales o sospechosos del cliente son, por ejemplo, los clientes cuando ofrecen información que es inexacta, evidentemente inexacta, incompleta o falsa, que requiere prestaciones para disimular el origen ilícito del capital y es notablemente está sometido a objetos que podrían ser penalizados. El cliente demuestra no tener un adecuado conocimiento de la naturaleza y de la finalidad de la operación requerida, suscitando entonces la duda de que se esté obrando con finalidades ilícitos de parte de terceros. O bien el cliente pide efectuar operaciones con sujetos que están clasificados dentro de las listas de personas o entidades incluidas dentro de los que están vinculados con la financiación del terrorismo. También tenemos indicadores de anomalías generales que se refieren también a las modalidades, a la forma en la cual se realizan las operaciones. Operaciones que implican el empleo de disponibilidad económica que son desproporcionadas con respecto al perfil económico y patrimonial del cliente. Operaciones requeridas por organismos no profit, o sea, sin fines de lucro, con finalidades no compatibles con la documentación producida. O bien que un pedido muy frecuente de prestaciones de parte de terceros en ausencia de razonables motivos vinculados con el tipo de actividad ejercida. Y por último, la extinción anticipada y inesperada de la obligación de parte del cliente. Otras anomalías de tipo general están vinculados con los medios con los que se hacen los pagos. Por ejemplo, recurrir por justamente importes muy importantes, el uso de instrumentos, por ejemplo, como moneda electrónica no nominativa para cifras importantes. El justificado de intervención de un tercero para cubrir la exposición de un cliente a través del pago en un único, de única forma, sobre todo si realizado por una cifra importante en efectivo, por un pago que primero en su origen fue hecho en cuotas y propuestas de hacer pagos regulares a través de medios que hechos por sujetos que son extraños en la relación y no negociable. Estos son todos índices que el destinatario del pedido tiene que evaluar, porque tiene que indicar también, informar, porque si pagan muchas veces en efectivo pequeñas sumas, este modus operandi es algo que el cliente, por ejemplo, en una agencia, en una inmobiliaria o bien que tiene la obligación de informar. Si esto representa ante todo una alarma que podría ser justificada con otras motivaciones, pero mientras tanto es una alarma. Los índices de anomalías específicos se pueden identificar con respecto a la tipología de las actividades ejercidas por los operadores. Por ejemplo, el pedido de custodia o transporte de efectivo por un importe muy importante, muy elevado con respecto al perfil económico y patrimonial del cliente. Frecuentes pedidos de transferencia de efectivo a favor de un mismo beneficiario, sin un motivo razonable. Inversiones inmobiliarias para sumas incoherentes con el perfil económico patrimonial del cliente. Adquisición o venta de inmuebles en efectivo por sumas relevantes o muy superior del valor del mercado. Alimentación de la cuenta de juego online de parte de terceros e imprevisto aumento de jugadas en una cuenta normalmente por mucho tiempo inactiva. Todos estos son índices
Varios sujetos son los destinatarios de esta indicación de orden general y específica, y sobre varios sujetos está si grava la indicación, tanto más el control de las operaciones financieras tiene que hacer de parte de quien recibe esas informaciones. Esto es lo que hizo justamente la quinta directiva y ha introducido, después si tengo tiempo lo voy a decir, otros sujetos, entre los cuales que tienen la obligación de indicar estas anomalías que se encuentran justamente a lo largo de su actividad. ¿Cuándo es necesario dar esta información? Si el operador que tiene, obviamente él también tiene una especie si tiene la sospecha del lavado, sospecha de terrorismo, tiene que hacer esta información, a menos que la abstención de esta operación pueda obstaculizar la investigación, el inicio o el seguimiento de las investigaciones. O sea, si la persona después de 3, 4, 5 veces hace justamente hace operaciones y compra inmuebles y se presenta y hace otra operación, entonces a partir de ahí empieza a ser sospechosa según el operador, que justamente como tiene esta tarea y sospecha que se trata de un lavado de dinero, entonces no realiza la operación, entonces esa persona no la realiza porque, claro, puede ser prejuzgada, y se activa entonces un mecanismo a través de la Fiscalía Nacional para entender si la suspensión de la operación puede ser prejuzgada o da justamente inicio en el caso de que el sujeto se haya conocido por la autoridad judicial, pero todavía no es investigado por fenómenos de lavado, pero sí por otros fenómenos. La indicación tiene que ser transmitida a la UIF del Banco de Italia, que puede suspender la ejecución de la operación sospechosa por un máximo de 5 días laborables, sin que justamente esto no perjudique la investigación. El intercambio de informaciones entre la UIF y los organismos de investigación se dan a través de por vía telemáticas, pero siempre que se pueda garantizar la discreción y la integridad de la información transmitida. Las autoridades responsables de esta actividad de investigación, de las comprobaciones de actividades financieras, podrán confirmar el fundamento de la indicación, identificando las conexiones con las actividades de lavado y de financiación del terrorismo. Especialmente profundizadas son después las investigaciones sobre la financiación del terrorismo, porque tiene que ver con los importes que se ha dado en los atentados de París, por ejemplo, que provienen de forma ilícita y que no siempre están vinculados con la notoriedad del cliente. Se prevén entonces sanciones para quien no respeta estas obligaciones de indicación, y de hecho son de tipo administrativo en el caso de obligación de dar indicaciones, en el caso de que no constituye un reato. El omitir indicaciones de operaciones sospechosas prevé una sanción pecuniaria equivalente al 40% de la operación que no fue indicada. Si fue de 100.000 euros, la sanción podría ser de 40.000 euros. La falta de respeto del respeto del tener que indicar la operación sospechosa. Si esta operación, no obstante la suspensión, se puede sancionar y también se consideran sanciones penales en caso de violación de prohibición de comunicación. Quien lo hace puede ser arrestado entre 6 meses y 1 año, y con enmiendas de hasta 50.000 euros. La indicación de operaciones sospechosas no constituyen violación de obligación de discreción, de secreto o del secreto profesional.
en las eventuales restricciones a las comunicaciones de información impuestas en las sedes de contractuales o disposiciones legislativas reglamentarias o administrativas, si realizadas con las finalidades previstas por la normativa y en buena fe, no implican responsabilidad de ningún tipo. Las informaciones que tienen que ver con las indicaciones de operaciones sospechosas, tanto en el contenido como en la forma en que son realizadas, son tenidas a reserva, y los operadores tienen que adoptar todas las medidas para asegurar el máximo discreción sobre las operaciones y sobre la identidad de quien las ha indicado. Los otros documentos que contienen las generalidades de quien hace da la información tienen que estar protegidas por el secreto, de forma tal que entonces el sujeto al cual el Estado le impone que tenga que indicar, por ejemplo, un escribano podría hacerlo, no esté después involucrado dentro de un hecho que lo expone a perder, por ejemplo, sus clientes, o no saber, por ejemplo, quién fue, o que existe la obligación, no, y hace que uno pueda identificar el sujeto al cual no se tiene que dirigir, porque él tiene su deber, ha hecho su deber, con el riesgo mayor de que esa operación se convierta en una operación conocida para las fuerzas de policía judicial, y que entonces te hace entrar en el circuito de la investigación. La quinta directiva, como decía, prevé intervenciones que están dirigidas a justamente frenar el área gris, ya no claramente justificable, porque conocida, está constituida por algunos servicios que están basados en las modernas tecnologías, que han determinado sistemas financieros alternativos a los que hemos conocido hasta ahora, que no se gobiernan con reglas bien precisas. Por ejemplo, fue prevista la adopción de nuevas medidas dirigidas a garantizar la mayor transparencia de las operaciones financieras de las sociedades, de las empresas y de otros sujetos jurídicos, además de los trusts y los entes jurídicos que desarrollan actividades afines a lo de los trusts, que justamente con el fin de mejorar la prevención del lavado y atacar eficazmente la financiación del terrorismo. Esta directiva está dirigida justamente a hacer crecer ulteriormente la transparencia, aumentar la transparencia del contexto económico y financiero de la Unión, bien conscientes de que grandes mejoras que ya se hicieron en base a la cuarta directiva en el Parlamento Europeo, sobre todo en el ámbito de los Estados miembros, claramente. La directiva ante lavado, que implica a los portadores de servicios de cambio entre moneda virtual y real, los portadores de portafolios digitales, los galeristas, los que se ocupan de remates o por las casas de antigüedades, tienen la obligación de dar indicaciones justamente para las cripto también monedas, o además de las monedas legales, en el caso de que las operaciones sean similares o superiores a los 10.000 euros, en fin. La quinta directiva, dado que el tiempo se acabó, es una directiva que servirá para monitorear, para controlar mucho más las transacciones financieras y el contexto financiero, conscientes de que también las organizaciones menos estructuradas recurren a modalidades de transferencia del dinero que se conocen muy poco, que no son muy investigadas porque justamente no están reguladas. O sea, no existe una reglamentación, o no existía una reglamentación. Entonces se dirigen a ese tipo de servicios para poder
hacer transferencias de sumas de dinero que a menudo en Italia pocas veces financian el terrorismo, pero que con mucha más frecuencia, en cambio, son formas de lavado de dinero o de transferencia de dinero para hacer pagos de, por ejemplo, transporte de droga o de armas, o para ocultar lo que proviene de actividades criminales y así dispersarlos en un mar, digamos, incontrolable y no controlado. Este es el objetivo al cual tiende la quinta directiva y es el objetivo al cual deberían tender o apuntar todos los países modernos, porque no justamente compararse con estos fenómenos, no enfrentarlos, y con estas monedas, estas formas de pago que cada vez son más frecuentes y cada vez más se puede verificar dentro de las investigaciones, es cerrar los ojos frente a una montaña que antes o después va a arrastrarte, que te va a matar, porque estamos hablando aquí de transacciones financieras que, si no son controladas, no solo logran alimentar justamente las arcas del terrorismo, sino que también responden a la necesidad de crear un contexto de finanzas alternativas a la legal, que está sumergida y desconocida, porque a lo largo de los años se transforman en el instrumento que terminan siendo un poco el orden normal o corriente de un país, que amenaza también el orden democrático, social y económico. Gracias. Muchas gracias, doctor Sirignano. Abrimos el panel a preguntas. Un micrófono, por favor, al doctor Cao. Ahí le llevo. Grazie, dottore. Chi è qua? Grazie, dottore Cesare Sirignano, per la esposizione. Farò la domanda in spagnolo. Ha explicado pormenorizadamente la banca de datos que tiene el Estado italiano respecto a las denominadas operaciones sospechosas. Esta banca, este conjunto de datos que tiene el Estado italiano alrededor de justamente este tipo de operaciones, porque las operaciones vienen acompañadas con otro tipo de datos posiblemente sensibles o de tercera persona, me gustaría que pudiera ampliar la explicación sobre dos aspectos. El primero tiene que ver con la protección de los datos personales. ¿Cuáles son los límites que tiene el uso por parte del Estado de los datos que obran en esa banca de datos, para evitar dos cuestiones? La primera, que la acumulación de ese tipo de información termine de alguna manera haciéndonos a todos los que hemos contratado alguna vez con alguna persona que tangencialmente pudiera haber estado vinculado con una organización criminal, todos bajo un manto de sospecha, y al fin y al cabo, si todos formamos parte de ese tipo de actividades sospechosas, al fin y al cabo nadie será un agente que contrate con actividades sospechosas. Y el segundo, tal vez a modo de reflexión, en una economía como por ejemplo es la Argentina, pero algunos países también de la Unión Europea tienen esa característica, que gran parte de su economía forma parte de la denominada economía informal. ¿Cómo hacer para conciliar este tipo de actividad? Es decir, la colección de datos por parte del Estado a la luz de gran parte de la economía que tiene la ciudadanía en el aspecto informal, al solo efecto de dejar entrever las hipotéticas contradicciones que pudiera tener, tanto en la Unión Europea como por ejemplo también en los Estados Unidos. Es posible transportar sumas, no hemos hablado de cantidades, pero es posible ingresar al territorio europeo con sumas de dinero que actualmente oscilan alrededor de los 10.000 euros de dinero efectivo, y si eso no se contradice de alguna manera con la denominada operación sospechosa. No, non va contro.
No, no está contra la idea de la operación sospechosa. La primera pregunta tiene una respuesta sencilla. Cuando hablo de banca de datos, hablo de banco de datos abierta a todos. No, yo hablo de la banca de datos de la Fiscalía Nacional, que es un lugar donde se conserva la información, que siempre se va a quedar ahí, pero el acceso a la banca de datos está controlado. O sea, yo puedo acceder, puede acceder el fiscal nacional, puede acceder cualquier persona de la Fiscalía Nacional que tenga una clave de acceso. Cuando se entra al banco de datos, consta quién fue el que accedió, porque se conoce la clave de acceso. Pero obviamente no existe en este caso un problema de protección de datos, porque la finalidad de incremento y alimentación del banco de datos es conservar los datos que provienen de autoridades de la Policía Judicial, de la aduana, por ejemplo, o de alguna otra dependencia pública que tiene como función hacer investigaciones, o sea, la obtención de estos datos, la recolección de estos datos ya se realiza en base a criterios que el Estado conoce y establece. Aquellos documentos o el control que se hace por la calle, a lo mejor en un auto, que usted y una persona que 3 años después es arrestada por mafioso, ese control representa un dato que la policía confirma y que entra al banco de datos y que es utilizado eventualmente respecto de usted que estaba con el mafioso, pero solo en los casos en que hubiera alguna posibilidad de que usted pudiera ser relacionado no solo con el mafioso, sino con la organización mafiosa. O sea, el uso que se hace de estos datos es solo un uso judicial, no tiene como objetivo publicarlo cuando no hay una actividad de investigación o de alguna manera una actividad que después pueda desembocar en una causa y en una incriminación. O sea, todos tienen que estar tranquilos en Italia porque esos datos no se recogen para ser utilizados por otros motivos que no sean los que están relacionados con las funciones propias de la Fiscalía Nacional. Y el sistema de custodia de estos datos, de conservación y custodia de estos datos, está tan blindado que en la historia de la Fiscalía Nacional nunca hubo una sola fuga de un dato que haya llegado a la Fiscalía Nacional y que se haya difundido por algún motivo distinto de los que propiamente tienen que ver con las investigaciones que se realicen o las incriminaciones. Es un problema fundamental, yo me doy cuenta de esto, que para muchos países como los Estados Unidos o Canadá, pensar en obtener datos y conservarlos es una cosa imposible, pensar en hacer esto. Porque está el tema de la privacy y porque no existe la posibilidad de tener una memoria. ¿Por qué motivo se preguntan, tengo que guardar un dato y conservar que no tiene relevancia penal? ¿Por qué lo tengo que guardar? Este es un abordaje que de alguna manera esto es un enfoque comprensible, porque la experiencia italiana es intransferible. Ellos no tuvieron la experiencia de Italia. En Italia las organizaciones criminales son distintas, o los norteamericanos no las conocen bien, pero también en Norteamérica hay personas que tienen generaciones de criminales, el padre, el hijo del hijo. Conocer lo que hizo el padre, saber lo que hizo el padre para entender qué es lo que está haciendo el hijo es una cosa importante. En Italia, si no se conoce la historia de la mafia o la historia del clan de los Casalesi, el proceso de los Casalesi no se puede llevar adelante bien. Pero conocer la historia significa que hay que tener una banca de datos. Incluso en algunos países ni siquiera está prevista la posibilidad de conservar el soporte papel en la oficina, es decir, el expediente. Hay una sentencia y una vez que se la emite, ahí termina. No se la puede poner en un lugar para que se la vaya a consultar y sirva como fundamento de otra medida judicial. Por eso se llama Gold Case, los programas que nosotros vemos en Italia,
old case, me parece. Lo llaman casos. Son casos. Empiezan, se instruyen y se cierran. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros, para luchar contra la mafia, el caso de hoy, nosotros siempre lo tenemos que relacionar con el caso de ayer y con el ayer y con el de antes de ayer, porque las organizaciones son algo eterno, subsisten, son permanentes. Algo que siempre está en un territorio, hasta que no se disuelve, hasta que no. Entonces, de alguna manera, con esto nosotros aceptamos la idea que el dato que pertenece a una persona, incluso que puede ser un dato íntimo de la persona, lo tenemos que conservar y lo tenemos ahí a la espera de que eventualmente en el futuro pueda ser utilizado. Con respecto a su otra pregunta, no es que nosotros no controlamos. Estas operaciones sospechosas obviamente representan una herramienta para controlar mejor las transacciones financieras. Representan alarmas que se encienden para llamar la atención de las autoridades que llevan adelante estas actividades. A mí se me pasó decirles que además nosotros tenemos el protocolo con las aduanas, porque la aduana en Italia muchas veces es un lugar donde se identifican irregularidades que tienen que ser denunciadas. Son irregularidades de distinto tipo. Operaciones de transporte de materiales que se prolongan a lo largo del tiempo, o que, por ejemplo, el que pide el transporte no conoce bien la operación. Eso es una operación irregular, porque si uno tiene un container todos los meses que uno manda a la China o a España, y cuando el operador pregunta, ¿para qué vas a Italia? ¿Para qué vas a China con esto? ¿Qué hay adentro de este container? Y el que manda el container no lo sabe. Bueno, aquí algo irregular. O sea, si no sabe lo que está haciendo, algún problema tiene que haber, si es que es una actividad continua. Los pagos en efectivo. Sí, claro, se paga en efectivo. El pago en efectivo es por antonomasia la manera de evitar algo. En Italia también los umbrales aumentan y bajan para permitir una circulación del dinero un poco más ágil. Muchas categorías profesionales rechazan esto cuando algunos gobiernos establecieron que, si no me equivoco, se podían hacer pago en efectivo solo hasta 1.000 euros. Ahora lo llevaron a 3.000, si no me equivoco, no me quisiera equivocar. Pero ¿por qué se rebelan? ¿Por qué no usamos todos una tarjeta de crédito o pagamos con el débito para ayudar de alguna manera al sistema antilavado o para todo lo que es economía negra? Y porque de alguna manera todos somos un poco ilícitos si queremos proteger esa parte nuestra. Sí, obviamente. Después está la justificación. Yo voy a comprarle un brillante a mi amante porque tengo que pagar con tarjeta de crédito. Después mi esposa me mata. 5.000 euros, 10.000 euros lo tengo que ir a comprar, lo quiero comprar en efectivo para no correr riesgo. ¿Por qué tengo que después justificar la rendición de cuentas que dice pago American Express 5.000 euros en la joyería? La esposa abre el resumen y dice, mira, escúchame. Entonces rápido yo tengo que ir a comprar otro para poder dárselo a ella, porque si no, estoy frito. Bueno, de todas formas, es evidente que hay algo que se puede controlar y hay algo que es incontrolable. Pero estos indicadores de irregularidades, justamente hay que ir a buscarlos en el aspecto negro, en la economía informal, porque ahí no solamente está lo negro que justificamos o no, porque los costos son altos, el costo del trabajo es muy alto, y entonces hay una franja negra. No somos competitivos, entonces está bien que yo contrate a un mozo en negro y no le haga los aportes, etcétera. Pero
Si nosotros justificamos este comportamiento, entonces, ¿cuál es el remedio? Si yo quiero pagar en efectivo a personas que trabajan y tengo que ir al banco y tengo que ir al bancomat a hacer extracciones, 500, 1000, 400, 1000, para llegar a 10.000 euros a manera de pagarle a todos, el banco tiene obligación de decirme, bueno, pero ¿qué hace con todo este dinero en efectivo todos los meses, cada vez que llega el momento de fin de mes y pagar sueldos? A lo mejor acá hay algo que no funciona bien en esta situación y tiene la obligación de denunciar esta operación sospechosa, porque podría ser una operación que está ocultando un pago que no necesariamente es el del personal que tiene contratado, sino que puede servir para pagar droga y cada tanto voy a buscar plata para pagarme a mi despachante. Esto un poco también para ver cómo cambia la situación. Un sistema que cada vez se difunde más en Italia es el de postpay, o sea, hay cuentas en el correo donde se cargan en una tarjeta una determinada cantidad de dinero. Ahora también estas tarjetas tienen que aparecer entre lo que se denuncia, pero antes uno ponía en efectiva anónimamente porque a uno le daban la tarjeta, el código, uno iba a retirar la plata, etc. Nosotros nos dimos cuenta en el último periodo de que un giro de facturación falsa de empresas del centro de Italia, pero muchas empresas del centro de Italia, servía después para crear un fondo para pagar coimas a los que tenían que hacían ganar licitaciones en el sector sanitario cerca de Nápoles, y para que la Camorra pudiera tener plata, que formaba parte de este circuito de adjudicación de licitaciones a las empresas de la Camorra, había una cantidad de individuos que las empresas que emitían facturas falsas le hacían transferencias para llegar el dinero al banco. Y había después un equipo de personas que iba a extraer de esta cuenta corriente que se había creado justamente para concentrar las transferencias que llegaban de estas sociedades que emitían facturas para suministro de mercadería, pero que en realidad no suministraban nada, porque compraban mercaderías y recibían la factura, hacían la transferencia para el pago. Este pago llegaba a una cuenta corriente en Caserta, donde un grupo de personas iba a hacer extracciones de manera anónima, porque cada banelco sabe que está la cuenta ahí, pero no sabe quién es el que hace la extracción. Hay muchos instrumentos que se utilizaron y que cada vez se modernizan más con respecto a lo que nosotros imaginamos. O sea, crear un circuito virtuoso como este de enlace entre la unidad del Banco de Italia con la unidad financiera, la agencia de la aduana, la fiscalía con el banco de datos, el departamento de finanzas, que con sus condiciones de verificación puede crear información que puede ser de utilidad para saber si estamos frente a un fenómeno criminal alarmante, preocupante, de terrorismo mafioso, o incluso el otro grave de la evasión fiscal o de otras situaciones que pueden presentarse de irregularidades tributarias o fiscales con estos pagos irregulares y poco transparentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Doctor Cesare Sirignano, Procurador Suplente Nacional Antimafia y Antiterrorismo, y muchísimas gracias a la señora Clara Subira Brachis, asesora parlamentaria y coordinadora en Democracia Global, por haber coordinado esta mesa. Muy bien, ahora vamos a pedirles unos minutitos que nos disculpen, tenemos que reacomodar un poco el escenario para presentar el próximo panel.